El 30 de junio de 1909, 10 años después de la muerte del presidente Heró, nace en La Vega Juan Bosch. El mundo estaba cerca de la Guerra Mundial y la República Dominicana inmersa en una gran crisis político-social que se agudizó con la muerte del presidente Cáceres en 1911 y con la primera ocupación militar norteamericana en 1916. La ocupación militar, la Guerra Mundial, La Vega, Río Verde, El Pino y la capital dominicana delimitaron la infancia de Juan Bosch. Mis padres eran, él catalán, había nacido en Tortosa y vivió en Barcelona, donde trabajó como albañil. Su nombre era José Bosch Subirats. Mi madre era puertorriqueña, hija de un español gallego, Juan Gaviño, y de madre puertorriqueña, Petronila Cintrón. Mi padre llegó a Santo Domingo al terminar el siglo XIX. Y en los primeros meses trabajó como albañil en reparaciones en el Palacio Presidencial y también en el Ingenio Italia, que luego iba a llamarse CAEI. Él fue quien construyó la chimenea de ladrillos de ese ingenio. Y cuando fue a La Vega, llegó a La Vega también como albañil. Allí construyó el Teatro La Progresista, que había sido diseñado por un ingeniero vegano que se llamaba Hermógenes García, y también el llamado Palacio de Don Zoilo, que todavía está allí en La Vega. Es un hermoso edificio, y diseñado también por Hermógenes García, que era hijo de Don Zoilo. Pero una vez hecho esos dos trabajos y la fortaleza que se levantó a las orillas del río Camus, mi padre dejó ya su oficio de albañil y se dedicó al comercio. Mi niñez fue una niñez que ha pesado mucho en mi vida, porque fue una niñez muy dramática, debido a que para mí tenían mucha importancia cosas que no tenían para otros niños. Al principio, nosotros salimos de La Vega hacia Haití, pero cuando volvimos de Haití, entonces se incorpora, en mi memoria, se incorpora la casa de mi abuelo en Río Verde. Y las luchas fratricidas, las revoluciones, las llamadas revoluciones de entonces, pero de una manera muy intensa, el recuerdo de la pobreza de los campesinos que vivían por allí en Río Verde, en el mismo Río Verde y en la cercanía de Río Verde, y la pobreza de los niños. Yo me comparaba con los niños de esas casas que eran en realidad bohíos, tal como las llamaban los indígenas. Eso influyó mucho en mi vida. Fue prácticamente la fuerza que me llevó a mí a hacer cosas que otros muchachos de mi edad no hicieron, o a desear hacer cosas que tampoco ellos desearon. Es decir, otros muchachos, otros jóvenes querían ser ricos, tener una buena casa, una buena bicicleta. A mí no me interesaba nada de eso, porque no podía desprenderme del recuerdo de esos niños de Río Verde. Mi abuelo era un hombre
culto, tenía una biblioteca. Allí leí yo de niño al Mio Cid, leí a Ariosto, leí el libro de los 12 pares de Francia, es decir, y también historia española. Mi abuelo recibía revistas de España. Por otra parte, en mi casa, mi padre pues era también lector, muy apasionado, por ejemplo, del Quijote. Entonces yo leí el Quijote también de niño. Es decir, que me fui formando un ambiente en el que mi imaginación podía expandirse, porque vivía pues la vida del Quijote, la vida del Cid, la vida de Orlando el Furioso o la vida de Roldán, ¿verdad?, que eran cosas que otros niños no podían vivir. En cuanto a la sensibilidad artística que se encaminó por la literatura y especialmente escribiendo cuentos, como mi padre me enseñó a escribir en maquinilla, bueno, pues empecé a escribir en maquinilla. Primero un periodiquito que se llamaba El Infante, que yo lo vendía por medio centavo en la escuela. En esa época, yo no sé cómo, por qué razón, llegó a mis manos una solicitud del dueño o de un periódico que se publicaba en Barahona que se llamaba Las Brisas del Virán, y me pedía que le enviara colaboraciones. Entonces yo escribía cosas para Las Brisas del Virán, cosas que se perdieron naturalmente, y seguramente que no quedan ejemplares de Las Brisas del Virán en Santo Domingo, en el país, en Barahona ni en ninguna parte. Y usaba, para esas cosas que yo mandaba a Barahona, usaba un seudónimo, el de Rigoberto de Fresni. Recuerdo uno de esos versos que empezaba diciendo: yo quiero ser entre los hombres, hombre. Yo quiero ser entre los bravos, bravo. Quiero llegar a donde Dios se esconde y al mismo Dios arrebatarle el rayo. La adolescencia de Bosch es diferente. Los americanos se habían marchado en 1924. La República comenzaba a estabilizarse. Interrumpe los estudios y entonces viaja a Barcelona en 1929. Allí permanece 2 años. España también sufría los efectos de la Gran Depresión económica de esos años. Trujillo era presidente de su país. Un ciclón había destruido la capital. Bosch regresa a un país devastado y gobernado por un futuro dictador.